Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de neurosífilis. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi nuevo diplomado de Medicina Interna que ya está disponible en la plataforma de medilearners.com. Y de igual manera los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de neurosífilis. Lo primero que tenemos que mencionar es que las formas más comunes de neurosífilis incluyen principalmente la afección como únicamente el líquido cefalorraquídeo, de las meningitis y de la vasculatura a nivel central, siendo cada vez menos común esa presentación clásica que nos enseñan en clase de neurosífilis de tabes dorsalis, paresia generalizada. Eso digamos que actualmente es bastante raro. Previamente, si era común, 25 a 35% de los pacientes que se infectaban de sífilis podían progresar a esos estadios avanzados de neurosífilis con tabes dorsalis. Sin embargo, esto ahorita es poco frecuente, se presenta principalmente en pacientes con VIH, sin tener claro si realmente es por el VIH que se aumente como la predisposición o que sea es una variable de confusión porque simplemente es más común la sífilis en los hombres que tienen sexo con hombres, que sabemos que pues tienen como una mayor prevalencia de infección por el virus del VIH. A pesar de esto, digamos que incluso en el contexto de los pacientes con VIH se presenta de forma temprana, siendo raro que se presente de forma tardía. Sin embargo, pues desde los años 2000 los casos han venido aumentando poco a poco. En términos fisiopatológicos, digamos que cuando uno se infecta de sífilis y la sífilis pues digamos que se disemina, va a invadir el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Ocurre aproximadamente en un cuarto de los pacientes con sífilis temprana no tratada, ¿cierto? Y este cuarto de pacientes realmente en muchas ocasiones la gran mayoría lo que van a hacer es que eliminan simplemente el treponema del líquido cefalorraquídeo y lo sacan del sistema nervioso central sin generar ningún tipo de afección inflamatoria, sobre todo por opsonización y eliminación por macrófagos. Sin embargo, en algunos pacientes digamos que no se logra la eliminación y genera una afección persistente en donde se va a manifestar inicialmente usualmente como una meningitis asintomática, ¿cierto? Y digamos que entre más cantidad haya en el líquido cefalorraquídeo y más cronicidad tenga, pues va a haber mayor riesgo de que se presente como tal clínicamente, ya con manifestaciones, la neurosífilis. Entonces digamos que la historia natural, por así decirlo, es que a las 2 semanas más o menos de que me infecté yo pueda tener una meningitis, una reacción meningia asintomática y la elimine. Si progresa ya puedo tener una sífilis meningovascular, meningitis sifilítica y ya hacia más de 2 años si sigue progresando puedo llegar a esas formas tardías que hablábamos de tabes dorsalis y de paresia generalizada, ¿cierto? Y fíjense cómo muy interesante el FTABS, que es el que tenemos acá, permanece usualmente elevado durante toda la infección, mientras que el BRL o RPR o en el líquido cefalorraquídeo el BRL sube y baja progresivamente a medida que se va haciendo más tardía la infección. Entonces, ¿qué manifestaciones neurológicas puedo yo encontrar en la sífilis temprana? Lo primero es que usualmente va a ser en los primeros 2 años de la infección y lo más común va a ser la meningitis asintomática, que va a ser un paciente que no tiene ninguna sintomatología pero que puede tener alguna afección en otros órganos o afecciones cutáneas relacionadas con la sífilis, como de sífilis secundaria, por ejemplo, ¿cierto? En el líquido cefalorraquídeo se va a caracterizar por tener una pleocitosis ligera, menos de 100 células, algo de hiperproteinorraquia pero muy leve, y el BRL en muchas ocasiones va a ser positivo, aunque pues digamos no es que se necesite como tal, porque en algunos escenarios pues puede no haber BDRL positivo como tal. Y desde aquí dejamos algo claro y es que en los pacientes con VIH uno tiene que tener muchísimo cuidado en la interpretación del líquido, sobre todo cuando está pensando en sífilis, porque el VIH per se puede generar algo de pleocitosis y algo de hiperproteinorraquia. Si la meningitis llega a ser sintomática, pues se puede presentar con todo el síndrome meningio, cefalea, Kernig-Brudzinski, etc., con complicaciones en ocasiones asociadas como gomas meningias, paquimeningitis, meningomielitis, entre otras. En este escenario usualmente el líquido va a ser más inflamatorio con 200 a 400 células, 100 a 200 proteínas y un BRL que también casi siempre va a estar reactivo en el líquido cefalorraquídeo. Otra posible manifestación que puedo tener es la sífilis ocular, en donde puedo tener uveitis posterior, panuveitis u otra alteración como en ocasiones, por ejemplo, pupilar. También puedo tener sífilis ótica, sífilis meningovascular, usualmente afectando la cerebral media y sus ramas, generando síntomas de isquemia, sea aguda o crónica. Y aquí el líquido cefalorraquídeo va a tener poquitas células, aunque hartas proteínas, y el BDRL suele estar reactivo. Si yo dejo que eso progrese y llego a una neurosífilis tardía,
pues en estos escenarios usualmente voy a tener la paresia generalizada o el tabes dorsalis. La paresia generalizada es una demencia progresiva que se presenta 10 a 25 años posterior a la infección. Imagínense eso, es un montón de tiempo. Principalmente va a generar sobre todo afección cognitiva de la memoria y luego cambios en personalidad que se pueden acompañar de síntomas psiquiátricos como por ejemplo la perseverancia, entre muchas otras, y afecciones motoras o pupilares. En el líquido cefalorraquídeo podemos tener pleocitosis ligera de predominio mononuclear o linfocítico, proteínas medianamente elevadas en 50-100 y un BDRL que puede ser reactivo, aunque en muchas ocasiones también puede no estarlo. El tabes dorsalis, por su parte, va a ser una afección de los cordones posteriores de la médula espinal que lo que va a generar es ataxia sensitiva, dolor lancinante y lo más característico es que genere la marcha tabética, porque recuerden que como en los cordones posteriores va la propiocepción, los sifilíticos pierden la propiocepción sobre todo los miembros inferiores y entonces hacen esa marcha tabética en la cual elevan un montón el pie con el pie hacia abajo y luego cogen y pisan duro, porque se dice que la pisada o el pie es el bastón del tabético, ellos pisan duro para escuchar en dónde están. Puede tener signo de romper positivo, que es ese que uno los pone de espaldas y los empuja un poquito hacia atrás y casi que se caen, precisamente por las alteraciones de la propiocepción. Casi siempre el tabes dorsalis se acompaña de afección pupilar, lo cual no era muy frecuente en la meningitis, digamos como en la sífilis temprana. Y ahí usualmente lo que va a tener es la pupila de Argyll-Robertson, que la pupila de Argyll-Robertson es un defecto pupilar aferente en el cual tenemos un paciente que tiene reflejo de acomodación, ¿cierto? Pero el reflejo de excitación está abolido. Entonces yo lo alumbro con un ojo, no hace digamos como miosis, pero si yo le pongo a que vea el dedo cerca, digamos como a su nariz, ahí acomoda y ahí sí hace la miosis, ¿listo? Pueden haber presentaciones tanto tempranas como tardías atípicas, que son cada vez más comunes en la era antibiótica, y recordar que solo la paresia generalizada y solo el tabes dorsalis las voy a considerar como manifestaciones de sífilis terciaria. Todo lo que hablamos anteriormente son manifestaciones de sífilis secundaria. Y aquí tenemos un resumen de lo que hemos hablado. A nivel temprano puedo tener la sífilis asintomática, la meningitis sifilítica, que aquí no va a tener nada, y aquí sí puedo tener como síntomas de meningitis. Puedo tener sífilis meningovascular, que puede tener incluso afecciones de focalización, y sífilis tardía, que sería la paresia generalizada y el tabes dorsalis, y que a medida que voy bajando también disminuye la posibilidad de que el BDRL esté positivo en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo voy a diagnosticar entonces esta vaina? Lo que tengo que hacer en primer lugar es confirmar que el paciente pues tenga sífilis, ¿cierto? Es decir que sí o sí debo tener una prueba treponémica positiva y las no treponémicas pueden estar negativas en la presentación tardía, pero la treponémica tiene que estar positiva. Una vez uno dice sí, este paciente tiene sífilis, la pregunta es ¿será que tiene riesgo de tener neurosífilis? Entonces voy a estudiar por neurosífilis con punción lumbar a los pacientes que tengan afección neurológica, afección otológica, afección ocular que pueda ser debido a la sífilis. También que tenga síntomas neurológicos, que ya esté en un escenario de sífilis terciaria, que tenga falla terapéutica, es decir, uno tiene un paciente con falla terapéutica que no bajan las diluciones lo que deberían bajar, que es el fourfold, o sea, la disminución de más de 2 títulos de diluciones. Con el manejo antibiótico tengo que pensar que una posibilidad es que esa vaina esté en el sistema nervioso central. Y el gran problema es el VIH, porque aquí la duda es, venga, ¿a quiénes con VIH yo les voy a hacer una prueba de neurosífilis? Entonces, digamos que anteriormente se decía que a todos, eso ya es bastante controversial. Se dice que se hace sobre todo con más de 1 en 32 diluciones, con el paciente que tenga menos de 350 CD4 con carga viral detectable o que tenga ausencia de terapia antirretroviral. Pero eso es debatido, sobre todo lo del punto de corte de las diluciones es bien debatido. ¿Cómo voy a encontrar el líquido cefalorraquídeo en estos pacientes? Puedo encontrar, esto está mal, el RPR no se hace en líquido cefalorraquídeo, qué pena. Puedo encontrar el BRL positivo en líquido cefalorraquídeo, donde pues digamos esto va a tener una tasa de positividad de 67 a 72% en la hereda actual, aunque carece de especificidad. Hay algunos países donde puedo hacer el mismo FTABS en el líquido cefalorraquídeo, el cual es más sensible pero menos específico. Y cuando ninguno de los dos es positivo, yo de igual manera, si tengo un paciente con sospecha que tiene más de 5 linfocitos y más de 45 proteínas, puedo hacer el diagnóstico empírico, por decirlo de alguna manera, o presuntivo, y comenzar el manejo para neurosífilis a ese paciente. Tener cuidado con VIH, por lo que ya hemos hablado, recuerden que el VIH puede hacer pleocitosis e hiperproteinorraquia de base, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, fíjense cómo a nivel sérico el BRL y el RPR van a estar positivos en el 100% de los pacientes con neurosífilis temprana, pero tardía 50-75%.
Mientras que si miramos, por ejemplo, el FTABS en suero, 100% acá, 96% acá, ¿cierto? En cuanto a lo que sería líquido cefalorraquídeo, el BDRL, fíjense como 75% en la temprana, 100% en la tardía, y el FTABS 50-70% en la tardía, 100% en la temprana. En términos pues de, esto es hablando de especificidad, esto es hablando de sensibilidad, ¿listo? Entonces hagan ahí la comparación. ¿Cómo voy a hacer el manejo de estos pacientes? El manejo de estos pacientes va a ser con penicilina cristalina. Se van a dar 18 a 24 millones de unidades internacionales al día, que se pueden dar en una infusión continua o que se pueden dar en dosis divididas cada 4 horas por 10 a 14 días, todo endovenoso. ¿Listo? Otra opción es penicilina G crocaína. Se puede hacer 2.4 millones de unidades intramusculares más Probenecid, 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 10 a 14 días. Pero pues ¿quién se va a estar chuzando todo ese tiempo? Yo creo que absolutamente nadie. Y si tiene alergia a la penicilina, usualmente lo que se recomienda es la desensibilización. Si no se puede, existe la opción de la ceftriaxona 2 gramos IV día por 10 a 14 días o la doxiciclina vía oral por 21 a 28 días. Aquí tenemos un resumen del tratamiento dependiendo de la guía que veamos. El CS, fíjense lo que nos dice: penicilina cristalina, 3.4 millones de unidades cada 4 horas o 18 a 24 cada 24 horas como infusión continua por 10 a 14 días. También se puede el balance endovenoso que les había dicho. Reino Unido también dice la penicilina G procaína o la opción del Probenecid, y en Europa benzilpenicilina. ¿Listo? Entonces, en resumen, penicilina endovenosa por 10 a 14 días es lo que necesitan estos pacientes. ¿Cómo los voy a monitorizar? Lo ideal es hacerles una punción lumbar a los 3 a 6 meses del manejo y cada 6 meses de ahí en adelante. Y uno va a determinar el fallo del tratamiento. ¿Cuándo voy a determinar fallo de tratamiento? Cuando el paciente tenga unos leucos que no disminuyen en líquido cefalorraquídeo después de 6 meses, o cuando tenga ausencia de disminución de títulos de BDRL en 4 diluciones al año de la terapia. Y esto es muy importante, al año de la terapia, no a los 2 meses, no a los 3 meses que uno ve que le piden un BDRL control, una RPR y dicen, ay, no ha bajado. Pues obvio, eso se demora. Listo, mínimo 6 meses uno tiene que demorarse en decir como si esto está o no está funcionando. ¿Qué otras indicaciones hay de retratamiento? Los pacientes que tengan persistencia de líquido cefalorraquídeo anormal a los 2 años del tratamiento, que tengan aumento en los leucocitos o 4 veces los títulos de BDRL. Digamos que actualmente hay algunos estudios que han mostrado la posibilidad de no hacer punción lumbar de seguimiento, sino hacer solo punción con el RPR en suero a los 4, 7 y 13 meses, y se ha visto que si normaliza hay como un valor o una confiabilidad bastante buena de que también se normalizaron los títulos a nivel del sistema nervioso central. En pacientes con VIH se tiene que tener cuidado porque en VIH es cuando tienen carga indetectable y vienen bien manejados, que es lo que menos frecuente encontramos nosotros en el hospital. Pero si no tienen VIH y tienen VIH bien controlado, existiría de pronto entonces esta posibilidad de no tener que hacer punción lumbar de control. Y esto era todo lo que tenía para comentarles respecto a neurosífilis. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios, trataré de responderla. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, tienen un video en su pantalla con el cual pueden hacerlo, y nos vemos en la próxima ocasión.